vamos a comenzar con este primer video introductorio respecto a qué es la diabetes mellitus. Bueno, como podemos ver acá, es un grupo de trastornos metabólicos que tienen en común a la hiperglicemia. ¿Y a qué nos referimos con hiperglicemia? Bueno, es el aumento de la glucosa en sangre y puede estar generado por un defecto en la producción y secreción de insulina o por defectos de la acción de la misma a nivel periférico. Algo que es importante es que si bien nosotros lo asociamos con la hiperglicemia, ¿no?, como traducción clínica, realmente es un trastorno crónico del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Como podrán recordar del foro y del video introductorio, la insulina es una hormona anabólica y no solamente va a tener un rol en la regulación de la glicemia en sangre, sino que también regula los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y bueno, la etiología de la diabetes va a ser multifactorial y va a depender de justamente cuál sea el tipo de trastorno, porque como vemos, es un grupo de trastornos metabólicos. Como vemos acá, en el caso de la diabetes tipo 1, que es la más conocida, o también a veces denominada infantil, y antes denominada insulino requiriente, porque se consideraba que siempre era insulino requiriente, mientras que la diabetes tipo 2 no lo era. La diabetes tipo 1 está fundamentalmente determinada por una destrucción de las células beta pancreáticas que va a generar una deficiencia absoluta de la insulina. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina y, como hemos hablado en el foro, un déficit relativo de la misma que se va a ir incrementando de forma paulatina, llegando a tener en sus momentos finales y en los momentos de diagnóstico de diabetes propiamente dicho, un déficit de insulina, y por eso no está bien decir que es no insulino requiriente, porque muchas veces puede llegar a requerir insulina. Y bueno, después, como vemos acá, vamos a tener algunos grupos, algunos tipos de diabetes más infrecuentes, en los cuales puede haber algún defecto génico puntual en alguna gen que genera alguna alteración funcional en la célula beta, y eso determina la diabetes, o bueno, defectos genéticos en el procesamiento, acción de la insulina, todos mucho menos frecuentes, ¿sí? Diabetes secundarias a fármacos o algunos síndromes genéticos que se asocian con diabetes, y obviamente la diabetes mellitus-gestacional, que bueno, va más allá del resorte de este curso y por eso no nos vamos a referir a ello. Bueno, con respecto a la epidemiología, ¿sí? Uno a veces tiende a pensar que las regiones desarrolladas, ¿no?, o los países con estilos de vida occidental, que no deja de ser cierto, son los países o las regiones que tienen una mayor prevalencia de diabetes mellitus, y en realidad eso es un poco alejado de la realidad. Como vemos acá, vamos a ir corriendo esto, que molesta. Vemos acá un mapa del Atlas de Diabetes 2019, donde nos muestra la cantidad de adultos entre 20 y 79 años que presentan diabetes a nivel mundial. Vemos que en el 2019 se registraron aproximadamente 473 millones de personas con diabetes a nivel mundial, y se estima que para el 2045 va a haber un incremento del 51% en las tendencias a las que viene creciendo la incidencia, llegando a 700 millones de personas con diabetes dentro de 25 años. Pero vemos que las regiones del mundo donde hay mayor cantidad de pacientes con diabetes y donde más incremento se da es a nivel de los países asiáticos, ¿no? En el sudeste asiático vemos que hay 88 millones de pacientes con diabetes, en el Pacífico Occidental 163 millones, mientras que en América del Sur actualmente tenemos 32 millones, en América del Norte y Caribe 48 millones y en África 19 millones. Bueno, esto es un problema que tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, va a depender un poco del diagnóstico, ¿no? En África claramente hay un subdiagnóstico, sumado a que además tenemos un cambio de la pirámide poblacional, habiendo menos personas con edad mayor a 60 años, que es la edad de mayor riesgo para la diabetes, pero la región asiática tiene una particularidad y algo que es muy importante, que ahora vamos a ver un poquito por qué es. Algo importante, que bueno, la diabetes afecta a personas de todas las edades, pero normalmente la prevalencia aumenta con la edad, siendo los picos el pico de incidencia máxima entre los 60 y los 69 años, como vemos acá.
Quedó repetido. Es importante tener en cuenta también que muchos países, muchas personas tienen diabetes y no lo saben, es decir, tienen la enfermedad y están subdiagnosticados. Y algo que es muy importante, 4 de cada 5 adultos con diabetes sin diagnosticar, es decir, de este gran porcentaje de personas que viven sin el diagnóstico de diabetes, son de los países con ingresos bajos y medios. Entonces, algo que tiene importancia de este mapa que veíamos acá, que justamente en África es donde más vamos a tener personas con la enfermedad sin diagnosticar. Y bueno, y como les decía, 1 de cada 3 adultos en riesgo de desarrollar diabetes vive en la región del Pacífico Occidental, que ahora vamos a ver un poquito por qué. ¿Y qué es la otra importante? Que el 85% de las muertes relacionadas con la diabetes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Pero solo el 35% de los gastos en salud a nivel mundial para la diabetes se dan en estos países. Y acá vemos justamente cómo el problema no es solo la mayor incidencia que tenemos de diabetes en este grupo poblacional, sino además una mayor mortalidad, sobre todo por bajos recursos. Y bueno, como decíamos hoy, si la tendencia continúa, 700 millones de adultos tendrán diabetes en el 2045, siendo el mayor incremento a los países con más bajos ingresos. Y vemos acá que justamente la región asiática y el Pacífico son las zonas donde tiene mayor incidencia de diabetes. Como vemos, más de 20 millones de personas con diabetes se diagnosticaron en el 2019. La causa fundamental de esto es que, bueno, son poblaciones que hasta no hace mucho tiempo, ¿sí? por no hablar hasta no hace muchas décadas, todavía presentaban poblaciones con hábitos y con cultura aborigen, ¿no? Donde básicamente vivían de la caza, de la pesca, recolectando, o sea, un estilo de vida donde además debían de trabajar para poder alimentarse, para poder recolectar, para poder pescar. Y bueno, con la occidentalización de los estilos de vida, la llegada de McDonald's y del sedentarismo y de la industrialización, claramente esas poblaciones asiáticas empezaron a cambiar de forma muy brusca sus estilos de vida, y eso generó que sus metabolismos no estuvieran del todo preparados y se generara justamente este incremento notable de la incidencia de diabetes en esas poblaciones. Bueno, la importancia, ya hemos hablado de varias cosas, pero vamos a redondearlas en número. Como decíamos, hay casi un 10% de personas entre los 20 y los 80 años que tienen diagnóstico de diabetes. Recuerden además que hay un número importante de personas que están no diagnosticadas, y de estos 463 millones de personas con diabetes, hay 4.2 millones que mueren anualmente por la enfermedad, y que esto está tendiendo a justamente el incremento. Es una enfermedad que tiene un gran impacto a nivel de las economías, y como veíamos, justamente los pacientes donde más hay enfermedades, donde menos se gasta, y por ende donde vamos a tener menor cantidad de fármacos, menor cantidad de recursos para atender las complicaciones, etcétera, todo lo cual hace que la mortalidad se incremente. Entonces es claramente un problema en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué la diabetes genera mortalidad? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, todo el tema de las complicaciones, ¿no? Porque en realidad la hiperglicemia en sí misma no es que sea nociva, sino que justamente se van a dar un montón de mecanismos biológicos, como lo vamos a ver, que determinan justamente las complicaciones macroangiopáticas, microangiopáticas, y todo eso, justamente, sobre todo las macroangiopáticas, es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Por eso justamente en este seminario, que es de factores de riesgo cardiovascular, comenzamos con la diabetes, siendo la aterosclerosis lo que está en la base, y bueno, vamos a ir tocando todos esos puntos a lo largo de este taller. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes mellitus? Bueno, como ustedes bien han ido mencionando los foros,
Para el diagnóstico se pueden utilizar cualquiera de los siguientes criterios y lo importante es que en las personas asintomáticas necesitamos 2 mediciones, o sea, 2 de cualquiera de los instrumentos que vayan a utilizarse. Como vemos acá, dentro de los criterios para el diagnóstico de diabetes vamos a tener una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5% o una glicemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta de que si es asintomático necesitamos 2 mediciones, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, o justamente los pacientes con síntomas y una única toma de glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la hemoglobina glicosilada y cuál es el valor de la misma en el control evolutivo del paciente diabético? Bueno, antes que nada, vamos a aclarar que la hemoglobina A1C es una variante de la hemoglobina dentro de la cual se pueden describir 3 fracciones, ¿no? 1A, 1B o 1C. Y bueno, y la A1C puede hasta triplicar sus valores normales a los pacientes diabéticos porque está en una relación estrecha con los niveles de glicemia en sangre, ¿sí? Se trata de un proceso de glicosilación que es irreversible en los residuos amino de la fracción A1C de la hemoglobina, ¿sí? Se generan enlaces pero no enzimáticos, entre los grupos amino de la proteína y el grupo aldehído de la glucosa, ¿sí? Siendo los 2 pasos principales para la formación de la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C, primero la formación de lo que se conoce como una base de Schiff, ¿sí? Que se da entre la hemoglobina y la glucosa, también denominado enlace alimina, ¿no? Que puede darse en horas de interacción entre lo que sería la glucosa y, en este caso, la proteína, ¿no? El grupo amino de la proteína y el grupo aldehído de la glucosa. Este es un proceso bastante reversible, ¿no? Por lo que se conoce como hemoglobina glicosilada lábil o prehemoglobina glicosilada, y no tiene una utilidad diagnóstica. Pero en el correr de los días se dan reordenamientos moleculares que forman un compuesto más estable, una forma más estable que termina constituyendo lo que conocemos como productos de Amadori, ¿sí? ¿Cuál es el punto en esto? Que bueno, que estos compuestos de Amadori no siempre llegan a no siempre llegan a generar las reacciones estables y los productos de oxidación que son necesarios para generar productos de glicosilación avanzada, pero sí tienen la suficiente estabilidad como para ser considerados irreversibles. ¿Tá? El caso de los productos de Amadori es que algunos pueden llegar a revertir y volver a la fase de Schiff, pero si los niveles de glicemia se mantienen siempre por encima del nivel basal, es muy difícil que de base de Schiff vuelvan a la nada, ¿no? A hacer glucosa y proteínas por separado, y por ende los productos de Amadori se consideran como que en cierta estabilidad, ¿sí? Pero bueno, remarcar un poquito de esto, ¿no? Que si bien algunas hemoglobinas glicosiladas, por ser la vida media del eritrocito de 3 meses, pueden llegar a tener algún proceso de oxidación, ¿no? Que los transforme en un producto de glicosilación avanzada. La hemoglobina glicosilada en sí misma no necesariamente es un producto de glicosilación avanzada. De todas maneras, es importante que se queden con este esquema de recuerdo porque les va a servir para entender después cómo se forman los productos de glicosilación avanzada, que van a interactuar con los receptores de productos de glicosilación avanzada, los RAGE, como vamos a ver después posteriormente, y ahí que están en la base de varias de las complicaciones de la diabetes, como iremos analizando. Algo importante, bueno, es que los valores de hemoglobina glicosilada en un tiempo exacto representan, o sea, son bastante representativos por lo que decíamos recién de los valores de glicemia durante las últimas 8 a 12 semanas previo a la medición, ¿sí? Y bueno, y es importante remarcar que los test o kits comerciales para la determinación de esta hemoglobina glicosilada tienen que estar certificados por la NGSP,
¿sí? Y sus valores, bueno, generalmente se expresan en porcentaje, como ya hemos visto. Otro parámetro puede ser el EAG, ¿sí? Puede ser otro parámetro del EAG o medida estimada de glucosa que se mide en miligramos por decilitro, que estima en realidad el cambio en el promedio de la glicemia previa de 30 miligramos por decilitro. Y bueno, acá en esta tablita les dejamos más o menos cómo se van correlacionando, ¿no? Lo que serían los valores de hemoglobina glicosilada por NGSP en porcentaje y la relación con el EAG en miligramos por decilitro. ¿Cuál es el rango normal de variación entre estos puntos cuando hablamos de prediabetes y cuando hablamos de diabetes? Con respecto a las ventajas y las desventajas de la hemoglobina glicosilada como diagnóstico de diabetes mellitus, bueno, no requiere ayuno, como si requiere la glicemia de ayuno, expresa un resultado en realidad que refleja la situación en un promedio de tiempo y tiene una menor fluctuación diaria. Las desventajas radicarían más que nada en el costo y la accesibilidad y que, bueno, que pueden fallar en algunos rangos etarios, sobre todo en los adultos mayores, en casos de anemias y en casos de hemoglobinopatías.